El título de la predicación de esta mañana, hermanos, se llama ¿qué dice la Biblia de nuestra forma de hablar? ¿Qué dice la Biblia de nuestra forma de hablar? Con base en el libro de Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4. Hermanos, quiero decirles a manera de introducción que todos los seres humanos tenemos una gran virtud, un gran privilegio de parte de Dios. Dios, hermanos, nos dio la capacidad de poder comunicarnos a través de las palabras. Cada uno de nosotros, todos los días, a veces durante todo el día, durante una buena parte del día, nos comunicamos con la familia, con los compañeros en la escuela, los amigos en el trabajo, con las personas con las que convivimos cotidianamente cuando vamos, por ejemplo, las hermanas o los hermanos a hacer las compras de la casa, cuando vamos a cargar el combustible del coche, hablando de combustible, cuando vamos a, qué sé yo, cuando interactuamos con los maestros en la escuela, con los clientes, los hermanos que tienen negocios. De alguna o de otra forma nos estamos comunicando todos los días a través de las palabras. Cuando estaba yo pensando en la mañana, estaba releyendo mi predicación, venía a mi mente decir la siguiente frase, que aquellas personas que tenemos la capacidad de comunicarnos, pero la realidad es que también las personas, hermanos, que no pueden expresar palabras, también pueden hacerlo a través del lenguaje de señas, es decir, también ese tipo de personas, ¿verdad?, se comunican. El problema, hermanos, es que muchas veces el comunicarnos es algo tan común, es algo tan cotidiano, es algo que pasa tan desapercibido, que muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta del efecto de nuestras palabras en las personas precisamente con las que nosotros nos estamos comunicando. Más aún, muchas veces no nos damos cuenta no solamente del efecto de las palabras para con las personas con las que nos comunicamos, sino que no estamos conscientes de lo que Dios, que es nuestro hacedor, que es el que nos dio el don del habla, ¿verdad?, opina acerca de la forma en la que cada uno de nosotros, hermanos, nos comunicamos. Por eso es que la pregunta, hermanos, en esta mañana es, ¿cómo es tu forma de hablar? ¿Cómo es mi forma de hablar? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo son las palabras? ¿Qué estamos comunicando a las personas, hermanos, a través de ellas? El entorno en el que nos desenvolvemos está rodeado de personas que les agrada, les hemos hecho bien, les hemos hecho daño, hemos ayudado en su crecimiento personal, en su crecimiento espiritual, o les hemos estorbado, o les hemos lastimado, o los hemos ofendido. ¿Qué dice Dios, hermanos, respecto a la forma en la que hablamos nosotros? ¿Sabían ustedes, hermanos, que la forma en la que cada persona habla dice mucho de ella? La forma en la que cada uno de nosotros hablamos, hermanos, habla de cómo somos nosotros realmente. Quiero desarrollar, hermanos, el tema de la predicación de esta mañana o de esta tarde a través de 2 puntos. El primero se llama nuestra personalidad, con base en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios capítulo 4, versículo 29. Únicamente voy a leer la primera parte de este capítulo 4 del libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 29. Dice la palabra de Dios así. Me gustaría que pongan atención. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Lean conmigo hasta esa parte todos juntos. Dice la palabra de Dios. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Hermanos, ¿por qué quiero hablar acerca de la personalidad? ¿Qué es la personalidad? Dicen los psicólogos, hermanos, que la personalidad de cada individuo está formado por el temperamento y está formado por el carácter. ¿Qué es el temperamento y qué es el carácter? Bueno, el temperamento es algo que cada uno de nosotros, hermanos, heredamos de nuestros padres cuando nacimos, es algo genético. Algunos somos, por ejemplo, melancólicos, ¿verdad? Algunos somos flemáticos, algunos somos coléricos, etcétera, ¿verdad? Hay una serie de combinaciones en cuanto a los temperamentos y esos temperamentos hablan de la forma en la que nosotros vemos la vida, cómo nos desarrollamos, cómo nos desenvolvemos. Pero también está el carácter. Y si bien es cierto, el carácter también tiene que ver, hermanos, con aquello que heredamos de nuestros padres. A diferencia del temperamento, que también puede moldearse, el carácter se va forjando a través del tiempo, hermanos, con aquellas cosas que nosotros vivimos. Ambas cosas, ¿verdad?, el temperamento y el carácter, van a formar nuestra personalidad. Dice el diccionario, hermanos, que personalidad es el patrón o el conjunto de comportamientos, conocimientos, emociones,
perspectivas de cada persona en cuanto a su forma de ver la vida e interpretar la realidad y con base en ella comunicarse o comportarse frente a las demás personas. Se dice que la personalidad entonces es algo que se va definiendo en la medida que el ser humano crece. Esta puede ser afectada positivo o negativamente según el ambiente en el que se desenvuelve, ¿sí? Y esto definitivamente se va a repercutir en la forma en la que habla, en la forma en la que se expresa, a tal punto de que la personalidad de un individuo implica cómo es él y por lo tanto por qué actúa de una o de otra manera. Muchas veces quizás, hermanos, el entorno en el que nosotros nos desenvolvemos, pues influye en que nuestro temperamento sea todavía más colérico, todavía más, que se exprese de una o de otra forma según lo vivimos cada uno de nosotros, o que nuestro carácter sea más dócil, o sea más fuerte, o sea nuestra manera de hablar también un poco más fuerte, diferente. El problema está en que muchas veces las circunstancias que vivimos a nuestro alrededor afectan de tal manera nuestro carácter, hermanos, que nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de hablar, tarde o temprano nos puede generar problemas con las personas a nuestro alrededor, al punto de que ellas se sientan mal con nuestra compañía o por la forma en la que nosotros, hermanos, estamos hablando. Hermanos, si nosotros observamos la sociedad en la que nosotros vivimos, nos vamos a dar cuenta de dos cosas. La primera, mucha gente valora el que una persona se exprese con respeto, ¿no es cierto? Hay mucha gente que valora que una persona se exprese de manera respetuosa y de manera amable. Pero la verdad también es cierta en el segundo aspecto, y es el hecho de que la sociedad en la que vivimos no tiene ningún problema en convivir o estar rodeada de personas que se expresan de una manera vulgar, de una manera ofensiva o de una manera dura para con los demás. De hecho, hay personas que incluso se regodean o se regocijan o sonríen muy rápidamente al escuchar conversaciones que tienen expresiones que pues realmente no son apropiadas o no son del todo correctas al oído de una persona, hermanos. No quisiera decir educada, porque aún las personas educadas también a veces tienen una forma de hablar pues poco adecuada. Quiero decirles, hermanos, que respecto a la iglesia hay algo que seguramente debe de preocuparnos a cada uno de nosotros. La iglesia definitivamente, ¿verdad?, es un organismo vivo que está compuesto por personas. Cada uno de nosotros somos individuos que también tenemos una personalidad con base en el temperamento y el carácter que hemos desarrollado a través, hermanos, de nuestra vida. Y casi es seguro, yo quisiera equivocarme, hermanos, realmente yo quisiera equivocarme, pero es altamente probable que algunas o varias de las personas, hermanos, que nos congregamos en la iglesia tengamos todavía la costumbre de tener un vocabulario inapropiado delante de los ojos de Dios. Quizás algunos, cuando llegamos a Cristo, cuando llegamos a la iglesia, podemos decir, bueno, es que así soy yo, así es mi personalidad, así es mi carácter. Y cuando algún hermano nos ve, porque finalmente la forma en la que hablamos, decimos alguna mala palabra, nos quiere llamar la atención, pues rápidamente buscamos la manera de justificarnos, o rápidamente buscamos la manera de dar una explicación para que el otro entienda que bueno. Y decimos, bueno, es que así soy yo. O decimos, bueno, es que no lo puedo cambiar. Sí, sé que ya tengo mucho tiempo en el Señor, sí sé que vengo a la iglesia, pero es que la verdad no lo puedo cambiar. Peor aún, habemos personas que decimos, bueno, sí estoy consciente de que mi forma de hablar no es del todo correcta, pero yo creo que Dios así me ama. Algunos más decimos, bueno, yo creo que otros también lo hacen. Porque yo un día escuché a tal hermano. Es que yo un día escuché a tal señorita. Bueno, la realidad, hermanos, es que lo que la palabra de Dios enseña es que todos aquellos que nos decimos hijos de Dios, podemos y debemos de cambiar nuestra manera de hablar si esta forma de hablar es agresiva, es vulgar y es obscena. No podemos justificarnos diciendo que es que bueno, es que tú no conoces el ambiente en el que yo vivo. Es que tú no sabes cómo hablan de mi familia. A mí me da mucha tristeza, hermanos, ir por la calle, subirme al transporte público y ver una mamá o un papá platicando con sus hijos con puras groserías.
No me sorprende y no me espanta, ¿verdad?, escuchar personas hablar así. Pero sí me incomoda ver a un joven o una señorita expresarse de una manera tan vulgar, ¿sí?, delante de su padre o de su madre, y que él esté hablando de la misma manera. Y de repente yo digo, con razón. ¿Cómo podría ese padre o esa madre pedirle a ese joven o esa señorita que se exprese de una forma diferente si ella es exactamente la manera en la que lo está haciendo? Es triste ver cómo hay niños pequeños en casa, bebés, ¿verdad?, que desde tan temprana edad los padres de familia se dirigen a ellos de una manera muy vulgar, a tal punto de que los niños, ya que están empezando a balbucear, muchas veces sus primeras palabras son palabras vulgares, son groserías, son palabras inapropiadas. ¿Qué tipo de individuo, verdad, queremos educar nosotros? Queremos educar, hermanos, en nuestra familia. La verdad, hermanos, es que la personalidad se puede cambiar. Los psicólogos dicen que no, que es difícil cambiar la personalidad de una persona, pero la Biblia dice que sí. La Biblia dice que puede cambiar, que Dios puede moldear el temperamento y que Dios tiene el poder, hermanos, de moldear también nuestro carácter, al punto de que la palabra de Dios dice: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Pero eso no va a ocurrir, hermanos, si nosotros como hijos de Dios no estamos dispuestos a cumplir con la voluntad de Dios y a vivir en el centro de su voluntad. Eso no va a ocurrir nunca si nosotros, hermanos, no estamos dispuestos a llevar a la práctica aquello que nosotros decimos que es el fundamento y la fe de la vida, que es la Biblia, es la palabra de Dios. Cuando su servidor pasa al frente, hermanos, lo primero que yo acostumbro a hacer es, hermanos, abran la Biblia. Y aunque sinceramente yo traigo en mis notas, hermanos, aquí en mi portátil, yo quiero poner aquí siempre la Biblia, porque quiero que sepamos que lo que yo voy a hablar está aquí, está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Pero, hermanos, por ejemplo, yo estoy motivando a la iglesia a que, independientemente de la lectura anual que realizamos, aceptemos el reto de leerla en 90 días. Y Dios permita que de aquí a 90 días muchos hermanos nos levantemos y demos testimonio de la bendición que fue para nosotros. Pero de nada va a servir, hermanos, si ella no es el asiento de nuestra vida y la que está regulando nuestro carácter o nuestro comportamiento. Yo como cristiano, hermanos, no puedo ir por la vida expresándome de una manera que está en contra de lo que la palabra de Dios enseña, ya sea con un amigo, ya sea con un cónyuge, ya sea con un compañero de trabajo, porque la palabra de Dios dice que en la medida en la que el cristiano se somete a la voluntad de Dios, Dios lo va transformando de gloria en gloria. Es decir, sí podemos cambiar. Hermanos, cuando yo era adolescente, lo cual hace ya mucho tiempo, y yo llegué a la iglesia, yo era muy vulgar en mi manera de expresión, era muy grosero, sinceramente. Si yo decía 10 palabras, 11 eran palabras inapropiadas delante de Dios. Y no lo digo con orgullo, no lo digo con gusto. Pero Dios, hermanos, puede cambiar esa forma de expresión. Dios nunca nos va a pedir en su palabra algo que nosotros no podamos cambiar y que Él no pueda tomar el control, hermanos, en nuestras vidas. La Biblia dice: ninguna palabra corrompida. En el griego, hermanos, el idioma que fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra corrompida es un adjetivo muy interesante, pero es muy fuerte el término. Es sapros. Y el término sapros significa depravado, corrupto, corrompido, podrido, malo, maleado. Es algo que no es apto para usar. Hermanos, ¿quién de nosotros, después de bañarse, se coloca la misma ropa sucia? A lo mejor saliste a hacer ejercicio, a lo mejor es el trabajo de la casa, perdón que lo exprese de esta manera, está sudada, huele, está sucia, está llena de grasa, y tú ya te bañaste. ¿Quién se la coloca de nuevo y sale así a la calle? No sé si nos hemos dado cuenta, hermanos, pero nosotros podemos traer esa ropa encima y nuestro olfato se adapta al olor. Pero tan pronto nos bañamos y tomamos las prendas en nuestras manos, se percibe el olor. Y uno dice: ¡ay, cómo andaba yo con esto! Con razón, yo quise abrazar al hermano, me lo encontré en la calle y no me quiso abrazar, ¿verdad? Y ya me pensaba el de la iglesia, porque digo, allí no hay amor, el hermano rechazó mi abrazo, pero pues, hasta yo lo hubiera rechazado, ¿no? ¿Sí se han dado cuenta de eso? Es decir, nos acostumbramos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Por qué una persona
que ha sido lavada con la sangre de Cristo Jesús, tendría por qué hablar con palabras corrompidas, sucias, podridas, que no son aptas para el uso cotidiano? Si nosotros, hermanos, no somos capaces de vestir una prenda sucia, ¿por qué vestimos nuestra persona con palabras corruptas, depravadas, malas? Es cierto, ninguno de nosotros puede evitar la convivencia en el ambiente en el que nos desarrollamos. Nosotros no podemos taparle la boca a los amigos, eso es un hecho. Pero eso no significa que como cristianos tenemos que adaptarnos entonces a la manera en la que ellos se expresan. Hermano Germán, es que tú no me entiendes, porque si yo no les hablo de esa manera a mis compañeros, ellos no entienden de otra manera. A lo mejor tú eres jefe en el trabajo y tienes personas a tu cargo. Hermano, es que para imponerte a veces tienes que hablarles de esa forma a tus compañeros para que te respeten. Discúlpame, pero no es así. Eso no es cierto. La autoridad no se gana por la forma vulgar o inapropiada de expresarse. El respeto se gana, hermanos, por tu trabajo, por tu limpieza, por tu honestidad, por la forma en la que desarrollas las cosas. Así que no es ninguna justificación, porque el libro del salmista, el salmista Esdras, en el capítulo 119, él dice: multitud de impíos me han rodeado, sin embargo, dice, yo no me he olvidado de tu ley. Entonces, no porque las personas todas se expresen de manera vulgar e inapropiada, significa que yo tengo que tener ese lenguaje, hermanos, y que entonces yo puedo venir a la iglesia y con la boca con la cual yo alabo a Dios, leo su palabra, en tono, es la misma boca que yo utilizo, hermanos, para hablar de manera corrompida en el mundo. Eso no es correcto, porque como vamos a aprender el día de hoy, si nosotros lo hacemos así, nuestra forma de hablar realmente indica el tipo de personas que nosotros somos. 2. Nuestro testimonio. Hermanos, el cristiano, insisto, es una persona que ha sido lavada de sus pecados y por lo tanto no debe de descuidar. No debemos de descuidar, hermanos, nuestra manera de hablar. Por eso es que hay por lo menos 4 consejos que debemos de tomar en cuenta en la palabra de Dios. Afortunadamente, hermanos, si ustedes y yo leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta de la cantidad de pasajes, de la cantidad de versos, de la cantidad de capítulos que hay en la Biblia que hablan acerca de la forma que nos enseñan acerca de la forma de hablar. Pero no quiero yo hacer una exposición teológica en esta mañana, quiero estudiar junto con ustedes 4 consejos, hermanos. El primero, Efesios capítulo 4, versículo 29. Voy a estar refiriendo en varias ocasiones, hermanos, este verso. Dice la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Primer consejo, no usemos palabras vulgares ni groseras. Hermanos, me llamó la atención. Estaba yo estudiando en la semana y quise preguntarle a Google al respecto. Hoy en día casi todo el mundo quiere saber algo y le consulta a Google, ¿a poco no? Ya hasta se le llama Google médico, ¿no? Porque ya la gente ya no va al médico porque ya le pregunta a Google y ya se autodiagnostica. No haga eso, hermanos. Pero bueno, le pregunté a Google, ¿verdad? Porque en esto no hay ningún problema. Y me llamó la atención, y se los quiero decir, me llamó la atención que varias universidades, hermanos, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, han hecho estudios que dicen que las personas que se expresan con groserías tienden a ser más sinceras. ¡Wow! Yo dije, Señor, ¿y cómo le digo esto a los hermanos? Porque entonces cuando salgan, hermano, entonces yo ya voy a ser más sincero. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros, porque yo no estoy en contra de la ciencia, porque estas universidades, hermanos, hicieron estudios en no 1, ni 2, ni 3, en cientos de personas, estudios en cientos de personas en las que se dieron cuenta que aquellas que tendían a decir malas palabras, supuestamente tenían la tendencia a ser más sinceras. Yo dije, Dios mío, tu palabra no puede estar equivocada, porque tu palabra dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Entonces, ¿qué es exactamente lo que está ocurriendo en el mundo? Y bueno, estudiando un poquito, ¿verdad? Dije, no me puedo quedar con la inquietud, tengo que investigar un poquito más, tengo que profundizar más.
Y resulta que las universidades llegaron a estas conclusiones porque resulta que cuando una persona dice una grosería, sinceramente está diciendo lo que siente. No sé si me explico. Y estos académicos dicen, bueno, es que hay personas que aun cuando no dicen malas palabras, sinceramente quisieran decirlas. Porque están enojados, porque están molestos, porque están sintiendo algo y creen, escuchen esto, creen que la obscenidad es la forma más correcta de decirlo. No sé si me explico, hermanos. Y entonces cuando yo estudio que tanto las universidades en Estados Unidos como en Inglaterra, y si no me equivoco por allí por Holanda, hermanos, o Dinamarca, hicieron estos estudios y todas llegan a las mismas conclusiones, yo digo, a ver, espérame. Bueno, es cierto, todas las personas en algún momento dado sentimos enojo, pero porque yo me enojo, ¿significa que la sinceridad, que lo que yo siento realmente, lo correcto es expresarlo a través de una obscenidad, hermanos? No, claro que no. Por eso quien tiene la razón es la Biblia. La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Ya hace unas semanas, hermanos, si ustedes no vinieron, pueden buscar en la página de la iglesia la predicación en la que yo hablaba acerca de la ira. ¿Qué dice la Biblia acerca de la ira? Muchas veces nosotros nos enojamos, hermanos, y cuando nos enojamos solemos o tenemos la tendencia de perder el control de nuestra boca. No, tengamos cuidado. Vimos un pasaje en la Biblia que dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Así que si yo quiero ser realmente una persona mejor delante de los ojos de Dios, yo tengo que aprender a controlar mi temperamento, mi carácter, y si no puedo hacerlo, debo de ir con Dios, quien sí puede, y pedirle que su Espíritu Santo que está en mí tome el control para que entonces cuando yo abra la boca, lo haga de manera correcta, y si siento algo en mi corazón, lo diga sinceramente, pero no puedo creer que porque voy a decir una expresión inadecuada, entonces estoy siendo más sincero que otro. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Vamos bien? Y entonces, si yo entiendo que la palabra de Dios tiene la razón, entonces, hermanos, es hora de que aquellos que acostumbramos a expresarnos de manera inapropiada, dejemos ya eso. No hay justificación. Tenemos que abandonar las palabras, hermanos, en doble sentido, o lo que en México se conoce como albur. Debemos de dejar de reírnos cuando estamos con los amigos, con las personas que se están expresando de esa manera, hermanos. Debemos de dejar de decir groserías. Ay, hermano, pero es que nada más es una de vez en cuando. No, la palabra de Dios dice, ninguna. O como decíamos en una predicación cuando hablaba acerca del vino, no. Hermanos, es no. No es no. Claro que no. Entonces, hermanos, ya dejémonos de ser niños en la fe. Si tú crees que no puedes, más bien es no quieres. Si yo creo que no puedo, en realidad no quiero. Porque puedo hacerlo, porque Dios tiene el poder de hacerlo. Y aquellos hermanos que nos encantan las redes sociales, yo quiero hacer una invitación, hermanos, en esta mañana. Tengamos cuidado. Me da tristeza que de repente veo, hermanos, los muros de algunos hermanos, tanto adultos como señoritas y jóvenes de la iglesia, que comparten, ¿verdad? Porque hoy está de moda compartir los memes, sí, pero no sé si dan cuenta que todos los usuarios usamos un nombre en el Facebook. ¿Sí se dan cuenta? Alguno usa su nombre, alguno usa un apodo, pero hay sitios con nombres vulgares. Y muchas veces sacan un chiste y los hermanos compartiéndolo en su muro. Hermano, no tienes por qué compartirlo. Aunque sea algo chistoso. Porque lo único que estamos haciendo es promover entre los demás lo mismo. Si tú estás compartiendo en tu Facebook o te estás expresando de manera vulgar, lo que el mundo está diciendo es: en la iglesia de Arenal permiten que sus jóvenes, sus señoritas o sus miembros hablen con groserías y nadie les dice nada.
Hermanos, yo no creo que ustedes esperan un pastor que esté detrás de ustedes. Hermano, ¿y por qué hablas de esa manera? ¿Y por qué publicas eso en tu Facebook? ¿Y por qué publicas esto en tu Twitter? ¿Y por qué publicas esto en tu Instagram? ¿Y por qué? Yo no creo que el pastor tenga esa función, hermano, sinceramente. ¿O sí? No. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos la capacidad, hermanos, y lo digo muy respetuosamente, de venir a sentarnos, a escuchar la palabra de Dios y entender lo que Dios espera de mí. Claro que es respetable que cada quien lo haga. Alguien desengáñeme públicamente si voy con ustedes y hermano, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquello? No soy así. Pero eso no significa que esté correcto o que esté de acuerdo, porque se ha enseñado en la Biblia, hermanos, en este púlpito, en las clases dominicales, cuál es la forma correcta de expresarnos para que los amigos entonces que tenemos en nuestros muros, que no son cristianos, se den cuenta que podemos, hermanos, no estoy en contra de compartir algo chistoso, me hace reír, pues compártelo, no pasa nada. ¿Quieres contar un buen chiste? Pues cuéntalo, tampoco no hay ningún problema. Pero que no contenga que no tenga un contenido vulgar, inapropiado, ofensivo. Hermanos, están de moda los retos. El imitar a un cantante, el imitar a alguien que hace algo, y así sean groserías o vulgaridades, los jóvenes, ¿qué están haciendo? Imitándolo y subiéndolo, hermanos, a sus redes sociales. Eso sí, dicen allí creencias cristianas. A veces subimos fotos donde estamos en el culto, ¿no? Pero de repente subes eso y decimos, oye, ¿soy o no soy? Llega la hora, hermanos, en la que el cristiano tiene que tomar una decisión. O reflejo a Cristo, o mejor no lo avergüenzo. O pongo en alto el nombre de mi iglesia, de mi familia, o mejor no me relaciono con ella. Porque sabes, así como cuando un miembro de una familia se desvía y la gente habla lamentablemente de la familia, también la gente habla de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo debe de ser santo, como una novia pura y sin mancha. ¿Sí vamos bien, hermanos? Entonces, el primer consejo que yo tengo que entender con base en la palabra de Dios es que yo no debo de usar esas palabras. Tal vez tus amigos la usan, no tienes por qué usarlas también. Y entonces quizás, más allá de las palabras, hablar con sabiduría implica una cosa más. Y me parece que en realidad es aquí donde está lo importante. Es decir, lo que tengo que cambiar es mi corazón. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 15, a donde les pido de favor que me acompañen, lo siguiente. Me parece que el Señor Jesucristo da una enseñanza aquí muy apropiada, muy atinada, que es necesario que cada uno de nosotros, hermanos, consideremos en este momento. Es el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 18 al 19. ¿Ok? Dice la palabra de Dios, pero lo que sale de la boca, es decir, las palabras del corazón, sale. ¿Y qué hace, hermanos? Contamina al hombre. Porque del corazón salen tanto los malos pensamientos como los homicidios, de la misma forma los adulterios, de igual manera las fornicaciones, por supuesto los hurtos, los falsos testimonios, cuando digo una mentira, o incluso las blasfemias, aquello con lo cual yo ofendo, hermanos, a Dios. Entonces, hablar, hermanos, de manera vulgar, de manera ofensiva, de manera obscena o de manera maliciosa, habla de quién soy yo realmente. Habla de quién eres tú realmente, pero evidencia un serio problema espiritual. Si yo soy una persona que se expresa de esa manera, lo que está diciendo es que yo tengo un serio problema espiritual, hermanos, y ese problema, hermanos, está en mi corazón. Más adelante, quizás, no lo sé todavía, hable yo acerca de lo que dice la Biblia, acerca de la disciplina de los hijos. Pero los papás, hermanos, habitualmente tenemos una forma, me parece, no del todo correcta, cuando queremos que nuestros hijos cambien su comportamiento. Porque el hecho de que un hijo cambie su comportamiento no implica que sea un hijo bueno. Hay hijos que aprenden a comportarse como nosotros queremos frente a nosotros.
Pero cuando no están con nosotros, hermanos, híjole, son tremendos, por no usar una palabra distinta. ¿Y por qué ocurre eso? Porque en su corazón, él realmente es así. Y el cristiano muchas veces es una persona que aprende a comportarse también frente a las personas que le conocen, le pueden reprender, en este caso en la iglesia, por ejemplo, frente a algún hermano, frente a alguien en particular. Sin embargo, cuando está en un lugar distinto, cree que puede hablar tal como él es porque realmente él es así. Y entonces el problema de este hermano, de esta hermana, ¿dónde está, hermanos? En su corazón. Dice la palabra de Dios, vayan todos conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 44 al 45, lo siguiente. Me llama la atención que es el propio Señor Jesucristo quien nos dice que el corazón, que la forma de expresar nos dice realmente lo que hay en nuestro corazón. Es decir, si hay salvación, si realmente hay salvación, yo voy a hablar de una manera. Pero si no hay salvación, entonces probablemente yo voy a hablar de otra manera. Va de nuevo. Si hay salvación, yo voy a hablar de una manera. Y si no hay salvación, probablemente voy a hablar de otra. Y digo probablemente porque no toda la gente que es inconversa se expresa así. Hay gente que no conoce a Cristo y que es muy educada en su forma de hablar. ¿Ok? Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versos 44 y 45. Y leo la palabra de Dios que dice de la siguiente manera. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. ¿Estamos de acuerdo, no? Bueno, el hombre bueno, dice Jesucristo, del buen tesoro de su corazón, ¿qué saca? Lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, ¿qué saca, hermanos? Lo malo. A ver, hermanos, aquí el Señor divide a las personas en dos tipos nada más. ¿Sí nos damos cuenta? Para Dios no hay 5 tipos de personas. Hay 2 tipos de personas. Una persona que es mala, y yo no creo que Jesucristo cuando habla de malo, habla del creyente malo, habla de aquel malo que es perverso, que no tiene temor de él, ¿sí? Y dice, por lo tanto, de su corazón, ¿qué sale? Lo malo. Entonces salen obscenidades, salen ofensas, salen palabras hirientes y salen todo aquello de lo cual nosotros hemos hablado en esta mañana. Pero si Cristo está en ese corazón y es bueno, entonces en su corazón hay un tesoro. Y ese tesoro, hermanos, es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios ha hallado cabida en ese corazón y ese corazón está lleno de su voluntad, no tiene por qué salir nada malo. Nada malo tendría que salir de allí, porque dice la Biblia, de la abundancia del corazón, habla la boca. Así que si tú me dices, hermano Germán, pero es que es una de vez en cuando, ¿sabes una cosa? Lo que desborda es lo que ya no cabe. Lo que desborda es lo que ya no cabe. Y si lo que desborda son las malas palabras, es lo que está en mi corazón, hermano, y en el tuyo. Quienes nos expresamos inapropiadamente evidenciamos ser personas malas, cuyo corazón está lleno de maldad. No podemos hablar de otra manera, hermanos, no podemos hablar de aquello, sino de aquello que está en nosotros. Y en un corazón así, hermanos, o no hay salvación, o hay rebeldía. Vayan conmigo al libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 2. Hermanos, honremos a Dios con nuestras palabras. Cuidemos nuestra forma de hablar. Es importante. No importa de verdad el ambiente en el que crecimos, nos desarrollamos, cómo fuimos educados. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y la palabra de Dios dice, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y vístete, dice, vestidos del nuevo, creados según Cristo Jesús. Todos cuando nos bañamos, ¿qué tipo de ropa nos ponemos, hermanos? Limpia. Todos nos colocamos ropa limpia. Y si entonces yo he sido lavado y estoy limpio por la sangre de Cristo, tengo que vestirme de un vocabulario, hermanos,
limpia. Hay palabras que no necesitan ser groseras, pero que son ofensivas. No las uses. Bórralas de tu vocabulario, bórralas de tu muro, bórralas de tu Instagram, bórralas de tu Ask, bórralas de tu Facebook, bórralas de tal cantidad de redes sociales que hay hoy en día, hermanos, que es increíble. Dice la palabra de Dios en Proverbios 14:2. El que camina en su rectitud, ¿qué dice? Teme a Jehová. Es decir, ¿qué es el temor a Dios según la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Dice el libro de Proverbios que una persona que teme a Jehová se aparta ¿de qué? Del mal. Dice la Biblia que una persona que teme a Dios abandona el pecado y aborrece el pecado como Dios. Así que una persona que camina en su rectitud teme a Jehová. Pero vean la contraparte, este es un proverbio antitético. Mas el de caminos pervertidos, ¿qué dice? Pues a mí el hermano Germán me podrá decir lo que yo quiera, pero yo voy a hablar como se me da la gana. ¿Está bien? Yo lo respeto. Nada más que si tú o yo pensamos así, a quien estamos menospreciando es a Dios. Y lo que aquí venimos a aprender no es la palabra que acaba de predicar el hermano Julio, o los maestros en los salones de escuela dominical, o su servidor, sino la palabra de Dios. 3. Entonces, yo tengo que cuidar mis conversaciones. Vayan conmigo de vuelta a la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 3 y 4, y también al mismo tiempo busquemos 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33. Si yo me estoy expresando de manera vulgar, ofensiva, que lastima a los demás, no estoy agradando a Dios y no es correcto. Específicamente, aquellos hermanos que ya tenemos tiempo en el Señor, no tenemos ninguna justificación, hermanos, ninguna, para que a esas alturas de la vida nos expresemos de una manera que no agrada a los ojos de Dios. Dice la Biblia, punto número 3, tercer consejo de hablar sabiamente. Si queremos hablar sabiamente, tenemos que cuidar nuestras conversaciones. Dice la palabra de Dios en Efesios 5, versículos 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ¿qué dice? Estás entre los amigos, allí en la escuela. Estás con los compañeros de trabajo. Peor aún, estás con los jóvenes de la iglesia, estás con los hermanos. Y se están hablando de cosas inmundas, fornicarias, avaras, que no agradan a Dios. Dice, no lo hagas. No se nombre, no platiques, no hables de ello como conviene a santos. Apártate. Dice la palabra de Dios, no te juntes con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, ladrón, avaro, borracho, maldiciente. No lo hagas. Anímalo, exhórtalo a que cambie esa actitud, esa forma de expresión, y apártate de esa conversación. Pero si tú y yo le damos cabida y nos reímos y creemos que para ser aceptados tenemos que hablar de la misma manera, entonces ¿cómo podemos decir que somos santos? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, es decir, palabras en doble sentido aunque causan risa, que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. No te equivoques, dice el apóstol Pablo al hermano en Corinto. En la iglesia de Corinto, hermanos, tenía un problema que yo espero que no tengamos en Arenal, y si lo tenemos, tenemos que corregirlo, hermanos. La iglesia de Corinto se había corrompido tanto, tenía tantos problemas esa iglesia, que las conversaciones entre los hermanos no eran conversaciones buenas. Llega el momento en que el apóstol Pablo tiene que exhortar a esta iglesia y le dice, hey hermanos, no se equivoquen. Las malas conversaciones, ¿qué dice?
Y de repente te das cuenta que había un hermano que era dedicado, que era santo, que era consagrado, y de repente lo ves hablando de una manera inapropiada, ya contando chistes que no son propios, palabras obscenas, palabras groseras, ofensivas, y tú dices, oye, a ver, espérame, ¿por qué estás hablando así? Bueno, pues es que te juntas con tal, oye, ten cuidado. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué es una mala conversación? La palabra mala, un adjetivo griego kakos, así como los caquitos, kakos, significa malicia interna. Algo asquerosamente sucio, podrido, envenenado. Esa malicia interna que sale de una persona y que la expresa con sus palabras. No participemos de esas conversaciones. Hermanos, yo como pastor me he preocupado en decirles lo siguiente y lo voy a afirmar de nuevo. Tengamos amigos, no nada más en la iglesia. No hay ningún problema en tener amigos, hermanos, en el mundo porque pues, la mayor parte vivimos allá, ¿o no? ¿Cómo no podría yo tener amigos en la escuela si paso 6, 7 horas? ¿Cómo no podría tener amigos en el trabajo si vivo 10 horas allí? ¿O cómo no podría tener amigos en la calle si son la gente con la que convivo normalmente? Yo no le veo ningún problema. Sí, pero no por ser aceptado en esos medios, participemos de conversaciones perversas. Y entonces me voy a atrever a decir algo, hermano, y no tienes por qué estar de acuerdo conmigo. ¿Es preferible no tener amigos a pasarse la vida participando en conversaciones que no agradan a Dios? Insisto, no estoy aconsejando nada, ni estoy diciendo que tengamos que hacerlo. ¿Sí queda claro? Para que luego no digan, es que el pastor dijo que el cristiano no tiene que tener amigos. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es preferible estar solo a llenando mi mente de algo que tarde o temprano, ¿qué puede hacer conmigo, hermanos? Corromperme. Y me voy a atrever a dar otro consejo. No solamente no participemos de conversaciones vanas y perversas y sin sentido. Evitemos la música, hermanos, con lenguaje corrompido. ¿Cuántas música de banda, cuánta música por allí que solamente habla vulgaridades? ¿O no, hermanos? A veces está uno en el micro, donde se corta uno el cabello, vas en el camino, los vecinos, ¿verdad? Yo tengo un vecino que vive de la música, amanece y prende la música y se duerme con música, ¿verdad? Y de repente uno está cantando, ¿no? ¿No les ha pasado, hermanos? ¿O soy el único pecador aquí? ¿No te das cuenta que de repente tu vecino, alguien está tocando música y tú ya estás cantando, ya vas por allí, ¿no? Claro que yo canto pura música romántica. No es cierto. No, pero volviendo al punto, hay música que es muy vulgar, hermanos. De verdad. Hay videos que son muy vulgares. Hay películas que tienen lenguaje muy inapropiado. Lamentablemente hoy en día, ¿qué película no tiene un lenguaje inapropiado? Ok, entonces yo no puedo decirte que dejes de ver películas. Pero si ves que esa película, y una, y otra, pues mejor quítala. ¿Sí me explico? Quítala. Porque se quedan, de verdad, hermanos, se quedan en nuestra cabecita. Mejor quítala. ¿Cómo deben de ser entonces nuestras conversaciones si es que tengo que cuidarlas? Regresen conmigo allá a la Biblia, ahora al libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Y vaya que en alguna ocasión yo he dicho que el cristiano no es alguien que siempre está hablando de la Biblia, pero sí es alguien que está cuidando su vocabulario, que está cuidando la manera en la que habla, que no usa palabras en doble sentido, obscenas, groseras, que insultan. Aunque más tarde voy a hablar de esto un poquito más. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 4, versículo 6. Entonces hablamos de espectáculos, de música, de videos, de películas o conversaciones. Colosenses 4, 6. ¿Cómo deben de ser entonces nuestras conversaciones, hermanos? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepas cómo debes responder a cada uno. ¿Cómo será una palabra con gracia sazonada con sal? ¿Cómo será una conversación correcta, hermanos?
Bueno, lo que la Biblia dice es que nuestras conversaciones deben de ser agradables y de buen gusto, que deben de ser cordiales, que deben de ser agradables, que las personas que están a nuestro lado deben de sentirse satisfechas con nosotros, contentas por la manera en la que nosotros hablamos u opinamos al respecto, o nos preguntan algo y entonces nosotros argumentamos. Porque si no, regresen conmigo ahora a Mateo capítulo 12, versículos 36 al 37. Entonces, una palabra con gracia, sazonada con sal, es agradable al oído. Es una conversación que aporta, que es participativa, que no ofende. Mateo 12, 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen o que hablemos los hombres, de ella daremos cuenta en el día del juicio. Hermanos, cuando yo esté delante de la presencia de Dios, Dios me va a preguntar, ¿por qué yo era tan vulgar? ¿Por qué hablaba de esa manera? Señor, pero es que tú así me amabas. ¿Según quién? Según tú. Porque yo decía que ninguna palabra corrompida saliera de tu boca. Te amo a ti, claro, pero repruebo tu expresión, pero repruebo tu comportamiento. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es cierto. ¿Por qué una persona cuando recibe a Cristo necesita orar con sus propias palabras? Porque por sus palabras es justificado. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice la Biblia? Serás justificado, serás salvo. Pero si una persona escucha que la palabra de Dios dice, he aquí el día de salvación, según Pablo a los Corintios, y dice, no me interesa, dice Tesalonicenses, que entonces aquellos que rechazaron la sangre de Cristo, ¿verdad?, estarán avergonzados cuando lo vean venir con sus ángeles en gloria, con sus santos, y decir, hey, tenían razón, esta gente loca tenía razón. Y con su propia boca va a ser condenada porque dice, yo sabía, yo lo entendí, y sin embargo dije que no. 4, punto número 4, procuremos hablar sabiamente. ¿Cómo podemos hablar sabiamente, hermanos? Bueno, vayan conmigo entonces. 4 consejo, hablemos sabiamente, compartiendo la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 13, escúchenlo, se lo voy a leer. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Dice el versículo 46 del mismo Salmo, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Una forma sabia de utilizar la boca, hermanos, es compartiendo de Cristo. De verdad. Es la forma más apropiada. ¿Por qué Dios nos daría la capacidad de hablar a los seres humanos, hermanos? No nada más para comunicarnos con los demás, sino también para comunicar su mensaje. Le compartía yo a alguien en la semana, hermanos. Yo no sé si algunos de los hermanos que tienen tiempo aquí recuerdan que hace algunos años se congregó aquí un hermano que, si mal no recuerdo, se llama Eduardo. Eduardo fue invitado, por cierto, Keren, por tu papá, si no me equivoco. Eduardo es, ¿te acuerdas de, sí es Eduardo, Julio, ¿te acuerdas de este muchacho que también se dedicaba a la construcción? ¿Sí es Eduardo? ¿Perdón? Bernardo, gracias, Bernardo, gracias. Y yo recuerdo que Bernardo, hermano, es un muchacho joven que vino aquí al templo con su familia, con su esposa y con su hijo. Le compartí de Cristo porque el hermano lo invitó, él aceptó a Cristo y dice que cuando el hermano Herme le comparte de Cristo, dice, en ese momento lo primero que vino a mi mente fue un amigo de la preparatoria. Le digo, ¿así? Le digo, ¿por qué? Dice, porque ese amigo en la preparatoria era cristiano y él me hablaba y me hablaba y me hablaba y yo lo tiraba de a loco, ¿verdad? Me burlaba de él, no le hice caso. Y entonces cuando Gil, porque así le dicen al hermano, cuando Gil me comparte, él viene a mi mente. Y yo dije, claro que sí, claro que quiero creer porque yo conozco a un cristiano. Yo conocí a un cristiano hace mucho tiempo, ¿sí?
Él me habló y ahora que tú me compartes, Germán, me dice, claro que sí, por supuesto que sí. Y él recibió a Cristo y trajo a su esposa, y trajo a sus hijos, se fue a vivir a Aguascalientes y sí, yo espero en Dios que él siga congregándose allá con nuestra iglesia también de allá del compañerismo, el pastor Alejandro. Pero ¿por qué traigo esto a colación, hermanos? Porque alguien en su escuela le compartió de Cristo. Y lo primero que trajo a la memoria a él cuando alguien le comparte años después es ese amigo y las palabras de ese amigo. ¿Sí me explico? Hermanos, qué maravilloso sería que un día alguien después de años se acuerde de ti. No, pero no, y me acuerdo de Germán, que soy yo, para las personas que nos dicen, un destrape ese chavo. Bueno, cuando en aquel tiempo, No, un destrape. No, yo tuve un amigo, Germán, no, armábamos unos reventones, no, nos poníamos hasta atrás, que qué bárbaro, no, pues, quién sabe qué será, ese era un buen amigo, porque vivimos muchas aventuras. No, me temo que ese no es un buen amigo. Y me temo que no es la manera más correcta en la que a mí me gustaría que la gente me recordara. Sino como la persona que un día soportó mis burlas, y que 15 años o 20 años después yo dije, ese amigo tenía razón. Ese amigo marcó la vida de este muchacho, hermanos, por las palabras que le dijo. ¿Sí me explico, hermanos? Sí. Entonces, compartamos la palabra de Dios. 2, convenzamos, hermanos, con buenos argumentos. Proverbios 16:21. Algunos, ¿verdad?, que somos de temperamento quizás más colérico, hablando de los temperamentos, ¿sí? Queremos convencer a las personas, pero sacudiéndolas de la cabeza, ¿verdad? Y por eso queremos agarrar a los hijos a cachetadas, ¿no? O al jefe y con todo el mundo. No, espérate. Una forma apropiada es convencer con argumentos, con palabras. La Biblia dice en el libro de Proverbios 16:21 que hablar sabiamente implica lo siguiente: el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Es decir, cuando yo busco las palabras adecuadas, dulces al oído de una persona, le doy a entender lo que quiero, la convenzo y toma una decisión porque se siente persuadida. ¿Algún día ustedes han platicado con alguien? Oye, ve y platica con fulano de tal porque a mí no me hace caso. Y de repente llega alguien, platica con él y viene como si nada. ¿Qué pasó? No, pues ya. ¿Ya qué? No, pues dijo que sí. ¿Qué le diste o qué? No, pues hablé con él. ¿Cómo lo convenciste? Pues con mis palabras, con argumentos. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Sí me explico? ¿Por qué sí o por qué no? La Biblia dice que la dulzura de las palabras aumenta la persuasión, que las palabras amables convencen mejor, que convence mejor el que elige cuidadosamente, hermanos, sus palabras. 3, hablar sabiamente es cuidar no lastimar a nadie. Proverbios 12:18. Hermanos, hay muchos matrimonios destruidos por las palabras. Hay muchos hogares donde no ha faltado el dinero, no ha faltado la salud, no carecen de nada, pero donde se ha hecho mucho daño con las palabras. Hay muchos cónyuges, hay muchos hijos, hay muchos padres, hay muchas personas que si nosotros pudiéramos ver su corazón, está lleno de cicatrices por las palabras que nosotros les hemos dicho. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. La palabra hebrea golpes no es dar un golpe, es dar un puñetazo fuerte que lastima a alguien. Hermanos, ¿a cuántas personas hemos lastimado en la vida? Si tú y yo tuviésemos que hacer memoria en este momento, ¿hay alguna palabra de la que tendríamos que arrepentirnos nosotros?
Que tendríamos que llegar a casa y decirle a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, oye, mira, perdóname. Perdóname por todas las palabras que en un momento de enojo, de ira, de tanto y que yo te he dicho, que te he lastimado. O mejor aún, ¿por qué no ir con esa persona que te ha lastimado y tú le digas, oye, quiero que sepas que tú me has lastimado mucho tiempo, pero hoy yo te quiero perdonar? Porque yo no quiero vivir de esa manera. Porque saben, hermanos, las palabras vuelven cotidianamente a la memoria y limitan el comportamiento de la persona. Y tienen la capacidad de llevarle a un estado de tristeza que se puede volver depresivo. Y la depresión, hermanos, no es una buena compañía para ninguna persona. En contraparte, dice la palabra de Dios, mas la lengua de los sabios, dice, es medicina. Qué maravilloso sería que todos los que estamos aquí, como hijos de Dios, fuésemos médicos, pero no médicos alópatas, médicos del alma. Es decir, personas que vamos por el mundo sanando, no matando personas. Construyendo, no derribando. Eso puede ocurrir en la medida que tú, hermano, y perdón, siempre empiezo por mí porque debo de ser ese ejemplo primero, nos sometamos a la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo ser una persona que habla sabiamente con palabras que edifican? Estoy por terminar. Quiero regresar a Efesios capítulo 4, versículo 29. Pero ahora vamos a leer la segunda parte que dejamos pendiente en la parte introductoria de la predicación. Efesios capítulo 4, versículo 29. Jóvenes señoritas, ¿han lastimado a sus papás con sus palabras? Esta es una buena ocasión para pedirle perdón. Hermanos varones, hemos lastimado a nuestras amadas. Hermana, ¿has lastimado a tu amado? Esta es una buena ocasión para pedirle perdón y reconocer que has causado una herida. Hermanos, aún con Cicatricure, las heridas por completo no desaparecen. Esa carne como infladita, que no sé cómo se diga médicamente, porque ahora ninguno de los tres médicos está, ahí se queda. Si tú le pones Cicatricure, sí disminuye un poquito. Y no le estoy recomendando, No están ustedes para saberlo, pero no es cierto. Pero sí queda ahí la manchita, ¿a poco no? Porque las heridas allí están. Pero si en un momento dado ustedes y yo reconocemos, hermanos, que como hijos de Dios estamos para ser médicos que sanamos y no personas que destruimos, podemos hacer algo para que esas cicatrices disminuyan. Y que llegue el momento en que ya no causan ese dolor. Y entonces nuestras palabras van a ser palabras que edifican. Efesios 4:29, lo voy a leer todo, pero voy a hacer énfasis en lo que quiero. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esto ya lo vimos. Segunda parte, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Por qué Dios, hermano, me dio la capacidad de hablar? Uno, para poder alabarle. La primera razón por la cual Dios a los seres humanos nos dio la capacidad de hablar es para tener un instrumento para alabarle, para cantar, para decir que Él es digno. Dos, para predicar su palabra. Tres, para con mis palabras edificar a las demás personas, hacerlas crecer espiritualmente. Y cuatro, para comunicarme con los demás. ¿Sí nos damos cuenta? Pero normalmente la usamos al revés, para comunicarnos nada más con los demás. Y no es así. Eso es extra. Es algo adicional. No digan malas palabras, dice la Biblia. Al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, porque esto es muy necesario.
Y qué maravilloso entonces es cuando escuchamos aquí a un hermano en la iglesia, a un maestro en la escuela dominical que me da una clase de la palabra de Dios, porque eso me edifica, eso me hace cambiar, eso me hace razonar, eso me hace abandonar algunas cosas y digo gracias, porque mira qué hermosas son las palabras que tú acabas de dar, porque te han traído una lección de vida a mi vida. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Conclusión. Cuidemos, hermanos, que nuestras palabras reflejen en nosotros una personalidad influenciada por Cristo y no por el mundo. Cuidemos que nuestras palabras evidencien en nosotros una personalidad influenciada por Cristo y no por el mundo. Que Dios los bendiga.